Hola Jaime, así es. Lo que se ha conocido hoy en el Parlamento Nacional es que continúa la recolección de firmas de esta nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Así es, una nueva moción. Esta la preparó Eduard Málaga, congresista en estos momentos no agrupado, y que entró con el Partido Morado. El 13 de octubre la presenta. Y la presenta en el sentido de que la tenía preparada. Y lo que ha hecho desde ese día es recolectar firmas. Y hoy se ha conocido que muchas bancadas, como Fuerza Popular, como Acción Popular, como Alianza para el Progreso y demás, están empezando a firmar. Acción Popular, Ilis López, por decir un nombre, Alejandro Soto, de APP, y en Fuerza Popular, la congresista Barbarán. Vamos a recordar lo que es la moción de vacancia, ahí está. Y mientras tenemos ahí, lo que se sostiene es que la presente moción dice, por ejemplo, en una de las partes, que defiende la tesis de que la vacancia de Pedro Castillo por la causal de permanente incapacidad moral, ese es el punto, permanente incapacidad moral, no se configura solamente por los hechos aislados en investigaciones en el Ministerio Público y por otros casos, sino también por lo que significa en el tiempo y revelan, dice acá, un cuadro demoledor de corrupción, secretismo, ineptitud y desprecio por la ética pública. Pasemos a la siguiente página, que es la parte donde ya señala que debe ser declarado incapaz el presidente Pedro Castillo, que la permanente incapacidad moral del presidente Pedro Castillo tiene implicancias graves en lo que respecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos contemplados en la Constitución Política del Perú, en tanto incluyen el encubrimiento de la corrupción, la falta de competencia de los ministros de los distintos gabinetes, la deliberada degradación de las instituciones, el permanente manejo divisionista, las políticas de intimidación y el recorte de las libertades de los ciudadanos. Esa es, y ahí está. ¿Qué dice? A ver, la parte final. Vamos a la parte final, señor director. A ver, subamos un poquito, por favor. Por lo expuesto, el Congreso de la República es lo que propone Eduard Málaga y los congresistas que firman declaración de permanente incapacidad moral del presidente Pedro Castillo, declárese la permanente incapacidad moral del presidente Pedro Castillo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 113, 2,2 de la Constitución. La siguiente fotografía es la de la congresista Rosángela Barbarán, quien ha apoyado el día de hoy esta firma y finalmente, ¿cuántos congresistas se unieron? Cerca de 20 parlamentarios en lo que significa esta nueva moción de vacancia. Así es, nueva moción de vacancia, repetimos, algunos parlamentarios se están uniendo. El objetivo es, según me dicen, que tengan 87 votos. De no tener las 87 firmas, no será presentada. Esto aún sigue allí, se siguen recolectando firmas. Y dato final, nada más antes de ir con Marco Calderón, el tema de José Luna Morales ha generado aquí un impacto. Así es, porque se trata de un ex congresista, hijo del actual presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luna. La detención de José Luna Morales ha llamado la atención por el partido, por Podemos y demás. Muy bien, Marco Calderón me dicen ahora. Marco Calderón tiene reportes de Palacio de Gobierno. Adelante, Marco. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Buenas noches, me imagino que algo triste por tu equipo. Pero vamos a lo importante, que es Palacio de Gobierno. Las actividades del presidente las ha llevado a cabo tanto aquí en Lima como en el interior del país. Por ejemplo, en el Cusco, lo que ha dicho es que va a iniciar las obras del Hospital Antonio y que va a ser además uno de los hospitales mejores preparados del país. También va a ampliar lo que es el Hospital Sergio Bernales, eso aquí en Lima, mientras que aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno se ha llevado una actividad con un grupo de personas, unas campesinas, ¿no?, que se dedican justamente a la agricultura. Les ha prometido 30 millones de soles para que continúen justamente con este trabajo, pero además aquí prometió que San Juan del Urigancho también tendrá su hospital. Bueno, y hablando de otro tema importante, vamos a hablar sobre Chavimochic, un tema que hemos venido siguiendo ya desde hace varias semanas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ya se ha dado el resultado del laudo. Por ejemplo, tenemos el primer documento donde dice laudo arbitral final. Demandante,
empresa concesionaria, es decir, la empresa que se va a encargar justamente de la tercera etapa, o se iba a encargar de la tercera etapa de Chavimochic. Demandado la República del Perú. ¿Qué dice el siguiente documento justamente en sus partes resolutivas? El tribunal resuelve por unanimidad que el concedente, es decir, la República del Perú, debe pagar al concesionario, es decir, la empresa que se iba a encargar de esta tercera obra, como consecuencia de la obligación de proveer la suma de 25.307.438.70 dólares. Repito, el Perú, el Estado peruano, es decir, todos nosotros le vamos a tener que pagar a esta empresa 25.307.438.70 dólares. ¿Y por qué? Por una firma que no se puso justamente para que esta obra se desarrolle, es decir, no se puso la firma en la adenda. Recuerdan ustedes que aquí en el Ejecutivo se realizó o se puso una ley que se fue derivada al Congreso de la República. El Congreso la aprobó y la devolvió aquí al Ejecutivo para que sea aprobada. Sin embargo, ningún ministro la firmó, ni siquiera Andrés Alencastre ni la actual ministra Jenny Ocampo. ¿Por qué? Según el propio Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, por miedosos. Ningún ministro quiso firmar y ahora el Perú tendrá que pagar 25 millones de dólares a la empresa. ¿Qué es lo que va a suceder más adelante? Bueno, ¿qué ha dicho el presidente del Consejo de Ministros? En un tuit: a fin de lograr la concesión del saldo de obras del proyecto Chavimochic, el premier Aníbal Torres lideró una reunión de trabajo para tomar medidas rápidas con la ministra del Minagri y funcionarios de Proinversión. También participó el titular del Mincetur. Bueno, y con esta información tan grave nos vamos a Enfoques Cruzados con Jessica Chaut.